Vizcarra, Merino, Sagasti, Pedro Castillo va a ser mi quinto presidente. O sea, es realmente desalentador como país que se esté así, ¿no? Yo creo que efectivamente lo que toca es una reforma política a fondo para que todas estas situaciones no ocurran, ¿no? Porque ha habido un quiebre de la democracia, claramente, como no ha habido desde el 92. Entonces, y digamos, y alterando una primavera democrática que empezó cuando se fue Fujimori, ¿no? Entonces, no sé, yo quizás, como decía un poeta cínico peruano, quizás lo que ha pasado es que hemos vuelto a la normalidad. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Bienvenido, Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Estoy un poco todavía tratando de asimilar todo lo que ha pasado. Es difícil, es difícil. Yo si quieres intento hacer como un mini entrada desde un cateto de información internacional, aunque trato de poner un ojo en América Latina. Es verdad que lo de Perú no me alcanza, no me alcanzan los tiempos, porque es tremendo ya los cambios de gobierno. Pero digamos, es tendencia a golpe de Estado en Perú. Tú ya nos has avisado también en su momento defendiste la democracia y ese intento también de golpe que querían hacer o de fraude electoral que querían desde ciertos espacios no democráticos, desde el fujimorismo y otros espacios más antidemocráticos todavía, y que ha sido un gobierno convulso, con casos de corrupción, y que desde el principio ha tenido problemas para hacer alianza, en principio con una parte de la bancada izquierda, luego parece que la desechó rápido y se salió con la ultraderecha, parece que cada vez se ha quedado más solo y hay como muchas veces uno no sabe, y te preguntaré por ejemplo la posición de Cerrón, que habla de no acepto el golpe de Estado, pero ¿a cuál se refiere? La vacancia, que vendría a ser algo así como una moción de censura para echar al presidente, ¿no? Desde el Congreso de los Diputados, o lo que acaba de hacer Pedro Castillo, que es la disolución del Congreso y concentrar un gobierno de emergencia, que yo creo que hasta le va a salir mal porque le están renunciando todos los ministros, las Fuerzas Armadas están diciendo que no le apoyan. Bueno, haznos un poco la última hora con este mini contexto que he tratado de Bueno, en este simplificar. momento, Pedro Castillo parece estar detenido en un cuartel de la policía. De hecho, ahora mismo están llegando, estoy viendo unas imágenes en vivo de pelotones policiales entrando a lo que se llama la prefectura, que está en el centro de Lima, y donde parece que ha llegado Pedro Castillo con su familia. El Congreso hace menos de media hora lo ha vacado en una votación express, digamos, no había mucho que preguntar, eran ellos o él. Y las Fuerzas Armadas salieron a dar un comunicado, bueno, en este proceso, de verdad que creo que el partido de ayer de España-Marruecos duró menos que este golpe de Estado. Ha sido realmente muy violento todo. Sobre la figura de Pedro Castillo, ¿vale? Porque parece, digo, por hacer un poco abogado del diablo, ¿no? Porque, bueno, al final aquí no hay buenos y malos, sino que son todos un poco malos, creo yo. ¿Cómo harías el perfil personal político de Carlos de Castillo, incluso si es de izquierda o no es de izquierda, que también tendría su propio debate? Ese es un debate. Mira, yo creo que hay líneas claras. Es cierto que en política es difícil establecer bandos, ¿no? Quién es bueno, quién es malo, y últimamente quién es de izquierda y quién no es de izquierda, o quién es de derecha y quién no es de derecha, pero sí me parece que hay líneas duras que no se pueden cruzar, ¿no? Y una línea dura es la del Estado de Derecho básico. Es decir, el, este golpe que ha dado él cuando ha hecho el anuncio de disolver el Congreso y de convocar una constituyente y de que además va a gobernar, el anuncio de que iba a gobernar a través de decretos ley, digamos que eso no tiene absolutamente ninguna justificación legal ni por ningún lado. Digamos, otros actos, tanto de él como del Congreso, se han tratado de bañar en cierto barniz legalista, ¿no? Entonces eso se justifica por cierto artículo de ahí o cierta ley de por allá. Esto que acaba de pasar no estaba justificado bajo ninguna pretensión de legalidad, ¿no? Simplemente salió, dijo, miren, ¿saben qué? El pueblo me dice que, y chao.
Entonces, eso me parece que es una línea que hay que trazar siempre. Eh, por lo demás, en realidad, todo parece indicar que él se ha animado a dar este golpe sin haberlo consultado con sus ministros, sin realmente estar seguro que tiene apoyo de las Fuerzas Armadas, ni ningún aliado real. O sea, fíjate, en el Congreso son 130 nada más los diputados que tenemos, 101 han votado contra él, ¿no? Claro, un Entonces se ha 25, un quedado, 25%, 20-25% de apoyo. o sea, se ha quedado sin aliados, digamos, ¿no? Entonces, eh, es hasta es realmente hasta me deja perplejo, ¿no? Porque es una orfandad de planificación, de ideas. Inocencia, Para ¿no? dar un golpe de Estado tienes que haber planificado algo, ¿no? Pero nada, no parece haber tenido ningún plan, salvo lo que se rumoreaba era que estaba tratando de pedir asilo en la Embajada de México. Este, pero bueno, pero en el camino todavía no está claro qué ha sucedido. En el camino él ha sido detenido o se desvió hacia este cuartel policial, no se sabe muy bien qué ha pasado. Y bueno, él está ahí ahora mismo y el equipo de los policías que estaba investigando la corrupción en su entorno acaba de llegar, con lo cual pues parece que lo van a detener, si es que no está detenido ya. Total. ¿Cuál era la situación y si también había como acusaciones que querían hacer un golpe de Estado por esa moción de censura, esa vacancia que querían echarle? ¿Cuál era la situación de Pedro Castillo de ahogamiento político y cuáles eran los elementos clave? Mira, honestamente se iba a votar, efectivamente hoy, esto es algo que tiene que saber tu público, Claro, que no lo hoy sabe. el Congreso estaba planeando votar la séptima moción de vacancia, de impeachment, que ha vivido el Perú en 5 años, ¿no? Y había muchas dudas todavía de si existían los votos suficientes, porque te imaginarás que sacar un presidente no es mayoría simple, sino Claro. necesitas las 2/3 partes de votos, es un mecanismo un poco más exigente. Y, y se planeaba votar eso hoy y habían dudas sobre si alcanzaban los votos o no. Ya su Castillo había sobrevivido a 2 intentos anteriores. Entonces las perspectivas de él no eran necesariamente malas, pero en estos días han salido efectivamente denuncias y de gente que dice, bueno, yo le he entregado dinero a él, y específicamente hoy en la mañana se presentó un asesor del Ministerio de Vivienda y dijo que él le había dado dinero a Castillo ya directamente, ¿no? Eh, Esto se suma a una serie de denuncias que realmente en mi programa tuvimos que hacer hace como un mes o un poco más, 2 programas enteros solamente para actualizarle a la gente de la telenovela, No, es que porque es la increíble. cantidad de personajes menores que son parte de esta especie como de redes de pueblo que tiene él, es realmente impresionante y ciertamente estamos hablando en la mayoría de casos de montos risibles, ¿no? En este último caso, no, el caso que ha salido este fin de semana estamos hablando de un poco más de $1 millón, pero hasta ese momento, eso, eran montos pues 10.000 soles, ese tipo Y de cosas. este último caso, con mucha cantidad, era para él directamente o su entorno, porque muchas veces su entorno sí que caía fácilmente en las trampas que yo creo que le ponían, pero bueno. Bueno, es posible también, digamos, quiero decir, estaba rodeado de sobrinos, o sea, había una Claro. legión de sobrinos, todos con un nombre además más pintoresco que el otro. Entonces, el último sobrino involucrado se llamaba Rudbel, y Rudbel era el que estaba pidiendo este poco más de $1 millón para Pedro Castillo, supuestamente, ¿no? Eh, en todo caso, digamos, el arma humeante era sobre todo su hija. En realidad es la hermana de su esposa, pero la ha criado como su hija. Su hija estaba absolutamente involucrada en un caso digamos, menor, pero que era bien difícil que él no supiera, ¿no? Eh, entonces, puede ser que efectivamente hay mucha gente aún que cree que, digamos, él es más ingenuo que corrupto. Yo honestamente creo que las dos cosas son posibles. Es decir, que él
ingenua o torpemente pensaba que se podía salir con la suya, y, y empezó a, pues, a picar por ahí o a tratar de dar este golpe. Y bueno, ahora mismo estoy viendo unas fotos de él. La voy a Detenido. compartir, detenido, sí. Ahora, primera imagen de Pedro Castillo detenido. Bueno, evidentemente es mucho más fácil cuando uno está solo y no parece que no tiene resistencia. Y si te parece, hacemos un repaso bueno, él ha dado una rueda de prensa en el cual estaba totalmente nervioso, ha hecho unos 10 minutos de una comparecencia, una convocatoria, como al pueblo, ¿no? Que venga a defenderle a él, porque el Congreso, y ahí hay parte de razón, ¿no? Es un Congreso corrupto, que yo creo que es una debilidad. Es decir, la correlación de fuerza, de hecho, es increíble. Es que esto es inexplicable las veces que hablo contigo, pero ¿cómo puede ser que ahora se alíe con la ultraderecha y luego con los demás ultraderechas? Todo por una cuestión de equilibrio, de mantenerse, y luego para que le aprueben ciertas leyes, muchas de ultraderecha, ¿no? Es decir, que cosas totalmente locas que al final pues tiene parte de razón que el Congreso es un nido de cucarachas tremenda, pero evidentemente yo creo que también habría que hacer algo de Digamos, autocrítica. sí, perdóname, muchas de las iniciativas, o la gran mayoría, honestamente, de peleas, digamos, legales de Castillo, que han sido realmente muy pocas, porque efectivamente el Congreso lo asfixiaba, no lo dejaba hacer bastantes cosas, pero también es cierto que él se ha dedicado a llenar el Estado de gente que nadie sabe de dónde salió. Entonces, Claro. pero de sus pocas peleas, la mayoría son peleas que tu público seguramente identificaría con la derecha, porque eran peleas por desregular, por reducir la injerencia del Estado, por ejemplo, en educación, ¿no? Entonces, digamos, o en el transporte, Ha sido muy. digamos que son banderas que no son progresistas. Ha habido manifestaciones donde iba espacios cercanos a Pedro Castillo y la ultraderecha provida de no pongan las manos encima de mis hijos. Ha tenido mucha fuerza en Perú, incluso manifestándose en contra de la OEA, que recordemos que apoyó el golpe de Estado en Bolivia y que yo creo que ya ha puesto el freno de mano de su intervención, y que parece que ha intervenido para decir que se estaban pasando de ultraderecha o de ir contra los derechos humanos la OEA. Es bien gracioso porque, digamos, en el resto del mundo, la OEA efectivamente tiene se le ve como identificada con la derecha. Claro, claro. En el Perú, la OEA es lo más rojo, terruca, caviar, todos los adjetivos que se te ocurran, ¿no? Es bien interesante ese fenómeno, honestamente. Claro, y luego esto seguramente sí le suene lo del fenómeno terruco, que aquí, es decir, es tan habitual, y aquí sí que hay unos paralelismos muy grandes en España, es el botón rojo, y esto es una de las cosas que es el botón rojo para atacar a Pedro Castillo en la campaña y a toda la izquierda, te diría también. Lo de terruco es, bueno, pues vinculándolo con Sendero Luminoso y con las organizaciones terroristas que hubo en Perú, y de las cuales, pues, algunas personas pueden que tengan un hilo fino, pero que no toda la izquierda tiene vinculación con el terrorismo, evidentemente, y que ha sido el botón, igual como aquí en España pasa con la derecha, y que en este caso también es criticable porque han ido hasta muy lejos, ¿no? Con toda esa campaña de desinformación. Pero si te parece, vamos, es decir, no sé, ha sido como hace 1 hora y media o 2 horas la declaración de disolución del Congreso. No sé el orden, pero yo voy a intentar darle un orden. El primero de los que ha dicho "yo contigo no voy" es su propio abogado, ¿no? Benji Espinosa dice: "Como abogado respetuoso de la Constitución, asumí la defensa del presidente de la República, presumiendo su inocencia. Al haberse producido la ruptura del orden constitucional, me veo en la obligación de renunciar". Ese es el primero. Luego ha habido varios ministros, de manera sucesiva: ministro de Trabajo, Alejandro Sala; ministro de Exterior, César Landa; ministro de Economía, Kurt Burneo; ministro de Justicia, Félix Chero. Luego, si no me equivoco, las Fuerzas Armadas. Bueno, el Congreso de Perú rechaza el cierre y anuncia el pleno para las 12:30, que me imagino que va a ser en breve, y si no me equivoco van a nombrar, Ajá. una Nombrar presidenta. dentro de media hora va a ser eso. Ajá. Y luego creo que había por ahí, si no me equivoco, tenía por ahí de las Fuerzas Armadas. También ha habido, bueno, el Congreso informa, se cita a las 3 a la sesión del Pleno, que se tomará juramento de la vicepresidenta Dina Boluarte para que asuma el cargo de presidente de la República. No lo tenía aquí a mano, pero me sonaba que ha habido una declaración institucional de las Fuerzas Armadas
bueno, para que no huba, porque era una de las hipótesis, ¿no? Dice, lo único que explica esto es que tenga un apoyo detrás, incluso se hablaba de cómo es la persona esta que había sido presidente, que venía de la cárcel a untar a... Antauro. Sí, como que tiene como ciertos vínculos en el ejército y que a lo mejor por ahí podía venir cierto apoyo, como hipótesis que he escuchado de gente de Perú, pero que se han disuelto rápidamente. Las Fuerzas Armadas han dicho que no tienen nada que ver con esto y que no apoyan a Pedro Castillo, ¿no? Sí, Antauro no es presidente, es hermano de alguien Ah, que fue perdón, presidente, correcto. efectivamente, y estaba preso porque intentó dar un golpe, un levantamiento hace casi 20 años, y justo acaba de salir de prisión, y de hecho muchos de su entorno estaban siendo colocados por Pedro Castillo en puestos claves, en puestos de defensa, vamos, bueno, que tienen que ver con militares, en fin. Entonces, eso era real, ¿no? Y de hecho, Antauro, desde que salió de prisión hace 2, 3 meses, pues viene dando giras por el Perú y las interrumpió el lunes y fue a Lima como previniendo que se venía todo esto. Pero al final nada. Entonces, sí me parece un poco inexplicable, digamos, de una manera racional, tratar de dar un putsch, digamos, un golpe, un zarpazo, como quieras llamarlo, eh, sin tener ningún apoyo real, ¿no? Sin tener una fuerza real. Pues si no tienes fuerzas políticas que te respalden, ni fuerzas militares, ni la gente en la calle, porque Pedro Castillo no es un presidente popular, no sé en qué estaba pensando, ¿no? Es realmente impresionante. Sí, aquí encontré el comunicado de las Fuerzas Armadas. Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú ponen en conocimiento de la opinión pública lo siguiente. Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú son respetuosas del orden constitucional establecido, el artículo 134 de la Constitución Política, y establece que el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza en los consejos de ministros. Cualquier otro contrario al orden constitucional establecido constituye infracción a la Constitución y genera no acatamiento. Es decir, en este caso, no sé si bien por las Fuerzas Armadas que le dan estabilidad dentro de lo que tú dices, la línea roja, ya la última, el Estado de Derecho, pero que no sé si es el mal menor, porque no sé cuál es la situación de estabilidad política, bueno, en un sitio donde ya no es estable de ninguna de las maneras, pero cuál es tu cábala de qué va a pasar, cómo se va a configurar el gobierno, qué va a pasar con Pedro Castillo. Pues esa es una buena pregunta, ahora mismo no se sabe, pero sí, efectivamente hay dos opciones. La primera opción es que él haya sido por sedición, detenido por sedición, es decir, por tratar de irrumpir el orden constitucional, eso es una, digamos, y además en flagrancia, entonces eso es una opción. La otra opción que puede ser, habida cuenta que hemos visto llegar a los policías que estaban investigando a su entorno, obviamente él como presidente no podía ser acusado mientras era presidente, que es un blindaje que existe en todos los países, ¿no? Ningún presidente puede ser acusado, detenido, denunciado mientras es presidente, salvo en casos muy específicos. En este caso, de hecho, había una pelea legal para ver si se lo denunciaba o no. Finalmente, como ha sido vacado por el Congreso, yo imagino que los policías pueden interpretar, bueno, este señor ya es una persona normal, es un ciudadano común y corriente y lo podemos detener. Digamos que ambas opciones son válidas, hay por lo menos ese par de caminos para detenerlo. Va a juramentar Dina Boluarte pues en un poco menos de media hora, se va a convertir en la primera presidenta, mujer que va a tener el Perú, y de hecho ella ya se había distanciado de Castillo en las últimas 2 semanas, ¿no? Y de hecho, buena parte de la oposición, incluso la más dura, la empezaba, después de haberla perseguido, pero de una forma realmente impresionante, la ha empezado a ver con más cariño en las últimas semanas, ¿no? ¿Crees que tendría peso esa bancada a la hora de conformar o qué papel ha podido jugar bueno, al final, con el concepto de golpe de Estado, hasta que no queden claras las cosas, no sabemos si al final quitar o detener a Pedro Castillo puede ser un golpe de Estado. Aquí, es decir, como el juego de palabras
puede ser bastante loco, pero en este caso, ¿qué papel puede jugar para darle estabilidad esa parte que le apoyaba a Pedro Castillo en un inicio y que podía considerarse más o menos progresista o de izquierda? Bueno, de hecho ella ha puesto un tuit hace poco diciendo directamente, pues eso, esto es un golpe de Estado, así que ella no va a apoyar a Pedro Castillo, a quien hay que decir que Hablas de apoya. Verónica Mendoza, ¿no? Sí, Verónica Mendoza. Sí, a Pero apoyaba la vacancia porque ya. no apoyaba la vacancia, Claro, ¿no? porque por eso te digo, es como se quería hacer un golpe de Estado y para evitarlo es como un juego de palabras un poco loco que. Claro. Mira, a ver, de nuevo creo que lo que hay que, digamos, lo que a mí me parece claro es que la vacancia presidencial que estaba, digamos, empujando el Congreso, podía uno discutirla o no, digamos, lo pertinente o no, pero finalmente era un mecanismo legal, ¿no? Y un mecanismo que a mí no me gusta, pero había sido ya validado por el Constitucional. Entonces, porque lamentablemente, como venimos de 5 presidentes en 5 años, pues ya alguna vez había habido un antecedente y el Tribunal Constitucional había dicho, bueno, sí, este mecanismo vale. Entonces, digamos, la vacancia que se venía para Pedro Castillo, que, insisto, no sabíamos si tenían los votos o no, pero bueno, pero esa vacancia eh, estaba dentro de la legalidad. Digamos, podíamos discutirla, estar de acuerdo o no, estar de acuerdo sobre todo con la gente que la impulsa, que hay una ultraderecha muy fuerte, efectivamente, pero en cambio esto que ha hecho Pedro Castillo, pues no tenía ni siquiera la pretensión de un mínimo de legalidad, ¿no? Entonces, digamos, ahí ella ha trazado esa línea, lo cual me parece correcto, un poco tarde, porque en realidad se le reclamaba mucho a ella como la lideresa de la oposición progresista en las últimas elecciones, pues que se plante más y que eche cara por todas estas cosas que estábamos comentando hace un rato, ¿no? Que en general el gobierno de Castillo era un gobierno abiertamente machista, homofóbico, con un nivel de desregulación del Estado enorme. Pero digo que parcialmente el gobierno, cuando hablas del gobierno, incluso yo creo que ahí hubo choques, ¿no? Precisamente desde la Sí, bancada sí, de perfiles muy feministas, como la propia Verónica Mendoza, ¿no? El equipo que ella sí. conformaba, que yo creo que dentro de lo más progresista era más preparado, con bueno, un carácter quizás más progresista y que no terminó de cuajar quizás por este tipo de choques y otros, no lo Sí, sé, yo ¿no? creo que en general es bien complicado tratar de entender la política peruana desde un punto de vista de ideologías, Claro. ¿no? Hay unos reductos que sí efectivamente son ideológicos, que están más a los extremos. Vladimir Cerrón, por ejemplo, que era es el jefe del partido que llevó a Pedro Castillo, pero con el cual Pedro Castillo, digamos, se llama Perú Libre, pero Pedro Castillo había renunciado a ese partido hacia nada. Él, por ejemplo, tiene motivaciones bien ideológicas de una izquierda, digamos, en Europa se conoce más como rojiparda, ¿no? Sí. Es el rojipardismo Bueno, un poco adaptado a lo que es América Latina, ¿no? Que tendría sus diferencias, claro, pero adaptado a lo que es de América Latina. claro. Y luego, por otro lado, tienes una ultraderecha muy representada en el Congreso, muy fuerte, que tenía un discurso de que Pedro Castillo había ganado, un trampista directamente, que Pedro Castillo había ganado con un fraude y cosas por el estilo, ¿no? Que se ha dedicado a petardearlo. Sí. Entonces, digamos que ambos extremos, uno puede entender sus movidas a niveles ideológicos. Todo lo demás, incluido un sector muy grande del gobierno de Pedro Castillo, en realidad son representaciones de pequeñas mafias. Y de nuevo te digo, lo que te decía del transporte o de las universidades, la desregulación en esos niveles, son mafias de transportistas, son mafias de universidades basura, son mafias de unos sindicatos de profesores que uno dice, bueno, un sindicato, en Europa uno dice un sindicato de profesores y la gente dice, ah, qué bien. No, este es un sindicato de profesores que la última movida que han querido hacer es quitarle a los niños el derecho a estudiar en su idioma materno, que aquí son idiomas nativos. Entonces, digamos que es lo menos progresista que te puedas imaginar, ese sindicato. Pero como ellos no hablan
quechua, no hablan idiomas amazónicos, pues Claro. empezaron a empujar esta ley, la consiguieron, en fin, había un gran debate sobre esto, es lo último. Bueno, Entonces, digamos que sí, pues sí, a es veces complejo para para hablar los de la política peruana peruanos, hay para que, los hay que españoles más. recurrir, Claro. digo que hay que recurrir más a la lógica policial que a la lógica política a veces. Sí, sí. De todas maneras, bueno, por conclusión, tu quiniela, ¿cómo crees que termina esto? Porque, de hecho, bueno, voy a compartir pantalla del vídeo en el momento en el que parece que lo están deteniendo, o bueno, ahí están la policía, lo tienen ahí sentado, bueno, Ujú. no sé, lo que sí hay incertidumbre, porque como tú decías, todavía no sabemos en función de qué lo han detenido y al final se está hablando de golpe de Estado, pero no sabemos si al final el golpe de Estado será con el... Es decir, que el tema del uso de las palabras también hay que tener cuidado porque ¿no? Al final se le acusa a uno y a lo mejor es el que está recibiendo el golpe de Estado. Pero ¿cómo crees que va a terminar esto en la lógica de inestable que está Perú ahora? Mira, yo honestamente creo que el golpe de Estado sí lo dio él. Digamos, hay, y yo lo veo así. Hay, aunque sea, pretensiones de legalidad, ¿no? Digamos, y se ve también en la política española, ¿no? O sea, gente que empuja muy fuerte, muy duro, pero hasta el borde, ¿no? No cruza el borde. Digamos que él ha cruzado el borde y la respuesta, pues todas las respuestas parecen ser legales hasta el momento, ¿no? Y espero que sigan siendo legales hasta el momento y que no haya nada que lamentar que se salga de la legalidad. Eh, y, 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 y la verdad es que ahora, ¿qué va a pasar de nuevo? Es realmente impredecible, ¿no? Estamos hablando ya de 7 presidentes en 7 años, una cosa así, con Dina Boluarte ahora incluida, y, y allí habrá que hilar fino, porque ¿con quién va a gobernar ella? Ella no tiene ningún partido, Claro. ella tiene una acusación, de hecho el Congreso estaba a punto de acusarla la semana pasada por una tontería, de nuevo, un legalismo que efectivamente ella había firmado un papel de un club regional cuando no debía, una tontería, Sí, ¿ya? Pero sí. era tan clara la falta que era una forma fácil de deshacerse de ella. Y sin embargo, el Congreso que la había perseguido meses, la semana pasada decidió archivar eso y como que no pasaba nada. Entonces eso le va a quedar a ella como una espada de Damocles, Claro. ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto ella que no tiene partido está entrando en estas circunstancias realmente dramáticas? Claro. Tiene un Congreso abiertamente controlado por la ultraderecha, por cierto, la bancada mayoritaria, que es la de Perú Libre, la de que llegó al gobierno, no la quiere nada. O sea, Vladimir Ya. Cerrón, que es el líder ideológico de la izquierda rojiparda, no la quiere nada. Entonces, nada, de nuevo se abren varios senderos que no solo se bifurcan, sino se trifulcan. Bueno, pues queda esperar, evidentemente habrá que estar pendiente. Yo voy a aprovechar a la gente que le... Seguramente haya gente de Perú que nos esté viendo, también gente que sea peruana que esté viendo en España, pero seguramente hay muchos españoles que le interese. Ahí, bueno, estamos poniendo las redes, no solamente la cuenta de Ocran, que, bueno, para el que es como un palíndromo, ¿no? Bueno, se lee al revés, pero estamos poniendo el canal de YouTube del programa tuyo en el cual haces como un mini telediario donde en 20 minutos pues explica toda la actualidad de manera, bueno, pues bastante contrastada, no siendo dogmático, repartiendo a derecha, izquierda y tal y cual, y yo creo que al final, que yo muchas veces, por lo menos cuando hablo de desinformación, yo prefiero a alguien que me diga lo que no me gusta, pero que sea contrastado y que sea verdad. Mira, sí, Julián, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y así como hace un año y medio, me tuve que pelear con buena parte del público diciéndoles, mira, no hubo fraude, no hay ninguna Claro. evidencia de que hubo fraude en el Perú, esto es una copia directa y descarada del discurso de Trump, ni siquiera es original, y me peleé con un montón de gente. Bueno, ahora no sé si, espero no pelearme con tanta gente, pero si hay que hacerlo, esta vez no tengo otra forma de Ten describir lo que por ha pasado cuenta que los que que te un golpe. aplaudían, que los que te aplaudían la otra vez, ahora te van a criticar por decir que esto es un golpe de Estado. Que yo digo que hasta que no termine todo,
No sé si Bueno, podemos... también es cierto que los que ganan son los que escriben la historia. Eso también es cierto siempre. Total, eso es totalmente verdad. Y en este caso yo sí que, y esto ya es una percepción totalmente subjetiva sin conocerlo, a mí me pareció que siempre fue una víctima, me refiero, con toda su parte de culpabilidad, pero me parece que tiene un grado de inocencia superior a la gente que le rodea y al entorno que es el Congreso, ¿no? Como vino alguien y yo creo que evidentemente un puesto de responsabilidad tan codiciado, creo que fue una víctima fácil. Yo lo veo así, ¿no? También porque no es una persona preparada, creo, en ciertos puntos, pero yo le veo también sus puntos de bondad política o de buena intención y también los puntos oscuros. Pero bueno, Yo creo que, como te decía hace un rato, digamos, todo eso es perfectamente compatible. sí, Es sí, sí. decir, yo creo que tenía era un maestro sindicalista con alguna idea de más o menos de algunas cosas, no de tantas, con un espíritu de izquierda, si quieres, y también con efectivamente mucho desconocimiento de muchas cosas. Y eso es perfectamente posible con ser un corrupto. Ujú. Es totalmente Claro, compatible, es absolutamente, total, no son total. excluyentes, ¿no? Sí, sí. Bueno, en todo caso, por aquí comenta, me imagino que es gente de Perú que nos está viendo. Dice Sabina de Cundera, bueno, bienvenida, que es también la primera vez que interviene. Toca juramentar a Dina que ella convoque a nuevas elecciones y se acabó. Bueno, quizás no sea parece, ¿no?, que en un momento tan convulso, pero el tema es que siempre esa es la solución en Perú y no termina luego de cuajar. Así que sea como sea, lo que le deseamos es que todo sea pacífico. Tenemos recuerdos históricos no muy agradables en Perú, y bueno, golpes militares, golpes de estados que en este caso, a lo mejor no sé si es una cosa mixta, pero quizá la mejor solución, dada la inestabilidad, sean unas elecciones y que eso dé una estabilidad real que lleva persiguiendo, no sé si los políticos de Perú, pero sí su ciudadanía, que creo que está reclamando sobre todo estabilidad y sobre todo que peleen por los intereses de la ciudadanía, que en momentos de inestabilidad es muy difícil, ¿no?, de conseguir. Sí, mira, Julián, es realmente, no sé, yo tengo este podcast, van a ser 3 años pronto, y claro, yo voy, Vizcarra, Merino, Sagasti, Pedro Castillo va a ser mi quinto presidente. O sea, es realmente desalentador como país que se esté así, ¿no? Yo creo que efectivamente lo que toca es una reforma política a fondo para que todas estas situaciones no ocurran, ¿no? Porque ha habido un quiebre de la democracia, claramente, como no ha habido desde el 92. Entonces, digamos, y alterando una primavera democrática que empezó cuando se fue Fujimori, Claro. ¿no? Entonces, no sé, quizás, como decía un poeta cínico peruano, quizás lo que ha pasado es que hemos vuelto a la normalidad. Ya. En todo caso, no sé si estarás de acuerdo conmigo que sea cual sea el futuro político, no pase por las manos de este nuevo espacio, que yo ni siquiera digo ultraderecha, que es espacio no democrático, Mm. parece que cada vez apunta más Vargas Llosa, ¿no? Y que cada vez pues, son más desairadas y que ya tiene ahí incluso con éxitos electorales, si no me equivoco, en Lima, ¿no? Bueno, pues de los representantes más de ultraderecha o de espacio antidemocrático que vienen pisando fuerte y que solamente con un frente amplio democrático se le pueda hacer frente, ¿no? No sé si está en la misma lógica que yo, que si algo se tiene que reordenar, que no esté liderado por ese espacio antidemocrático. Sí, ojalá, porque las amenazas no vienen de un lado nomás. Claro. Aparte ahí yo creo que se va haciendo como más fuerza, ¿no? Van como aglutinando poder esos espacios, aliados mediáticos, sociales, Ah, etcétera. sí, claro, claro. Mira, la buena noticia es que Rafael López Aliaga, que es un señor de ultra, pero ultra Ese es el derecha, hasta señor que tal yo me punto que refería. él declara que es casto, que no tiene relaciones sexuales hace años Sí. o décadas, que se tortura a sí mismo, se clava unas púas mientras piensa en la Virgen María. Ese señor, que fue candidato presidencial, como no, como decidió, no, como no ganó, pues decidió postular a la alcaldía de Lima y ha ganado, ¿no? Entonces lo Increíble. bueno es que como va a haber nuevas elecciones, al menos ese señor ya no va a postular. Así Bueno, que al no sé menos si es eso buena por... noticia
que esté en la Por ahí al ciudad. menos eso es que En no la ciudad, postee ya es una buena noticia. la ciudad no sé si está casi la mitad de la población, ¿no? O una gran parte de la. La tercera parte del país Uf, vive en Lima, sí. en fin, bueno. En todo caso, que sea lo mejor para la ciudadanía si hay cambios y que evidentemente la violencia no solo sea política y no Eso. acabe en las calles, porque también ha habido precedentes y no sería nada bueno, es lo último que se desearía. Así que nada, Marco, no sé si te queda algo por decir, más allá de recomendar tu canal de YouTube, tu programa, algo que comentar que nos hayamos quedado en el tintero. No, nada, en verdad, muchas gracias a ti. Y gracias más bien por el esfuerzo que haces por mantener a tu público informado con esta saga de la política peruana, que de verdad es más compleja que Juego de Tronos. Total, yo, a ver, como lo soluciono es que cada 2 meses te traigo a ti y nos hace un pequeño resumen de la temporada, porque es tremendamente complicado. Yo trato de seguir atentamente, pero es verdad que lo de Perú es la que más me cuesta, porque es súper complicado desde todo punto de vista de episodio y de la complejidad de cada episodio y lo de los personajes que van apareciendo, que son muchos, como has comentado. Así que bueno, esperemos que esto se tranquilice un poco, pero sobre todo que vaya dirigido a los intereses de la ciudadanía de Perú, que al final Sí, sobre todo que efectivamente, ¿no? Que ningún otro espacio antidemocrático lo acapare esto, ¿no? Ojalá. bueno, ojalá sea así. Vale, muchas gracias, Julián. Lo dicho, gracias, un abrazo. Chao, chao. Hasta Chao, pronto. chao. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.